Sin más, le pido al querido Carlitos Di Mare que nos lleve al mundo de subversivos. Censura vieja y obsoleta, en fin, revistas e historietas, fiestas conchetas y aburrida nos está la diversión perdida. Subversivos. Alejandro Fonseca, desde Madrid. Y ya estamos en Madrid, llevándole un poco de calorcito acá en Buenos Aires. Tenemos 19 grados de temperatura. Vaya a saber cuánto hace en Madrid. Lo veo al querido compañero Alejandro Fonseca bastante abrigado. Le falta un poncho. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días y saludos subversivos una vez más desde Madrid, Néstor, cuando tenemos 15 grados en este día de otoño en la capital. Quizás no es tanto frío, quizás yo soy un poco friolero, pero así estoy, abrigado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Ale, todavía se está desarrollando el encuentro de Naciones Unidas en Glasgow. Así es, hoy seguimos con el tercer programa consecutivo hablando de la cumbre de Glasgow, que supuestamente dura hasta el día 11, es decir, hasta ayer, y que debería haber terminado, pero las reuniones se están haciendo interminables y llegando a la madrugada y siguen hoy, y de hecho hoy tenemos un nuevo borrador que salió la madrugada pasada y hoy ya se espera el borrador definitivo. Ya recordemos que la COP26, considera la cumbre de cumbres sobre el cambio climático, después de multitud de eventos históricos que no han reportado cambios reales ni han cumplido las promesas establecidas para ser parece ser un nuevo fracaso. Esta cumbre fue considerada la última oportunidad para cambiar el rumbo del calentamiento global y evitar superar los 2 grados globales. Hablaremos del contexto global, con énfasis, por supuesto, en Argentina y España, y haciendo énfasis en que está de imperiosa actualidad porque la cumbre todavía no ha terminado, sigue a día de hoy. Ahí sería bueno que repitas este concepto y después desarrolles lo que trabajaste, que intentar que no supere los 2 grados, contándole a la gente que, como lo venimos diciendo habitualmente con nuestros columnistas que hablan del tema, como Olson, como Lipsit y por supuesto Alejandro Seca, no siempre la historia de la humanidad produjo calentamiento global. Eso empezó en el capitalismo y con la revolución industrial. Pero en el punto en el que estamos hoy es alarmante y por eso me gustaría que expliques bien esto de esperar que no aumente a los 2 grados. Sí, yo lo explico. O sea, quería empezar comentando que después de las escandalosas filtraciones que vimos días antes de que empezase la cumbre de Glasgow, donde quedaron expuestas las presiones secretas de numerosos gobiernos sobre los científicos expertos del IPC, expertos en cambio climático, que desarrollaban un informe final antes de la cumbre con las medidas finales que debían adoptarse, ya era esperable que las medidas y las propuestas que se iban a tomar en la cumbre iban a ser tibias, por no decir frías. Recordemos que, como comentamos en programas anteriores, el veredicto del informe señalaba que el capitalismo y la revolución industrial eran responsables de las emisiones de efecto invernadero, principalmente por parte de la quema de combustibles fósiles. Este informe exigía medidas radicales para bajar emisiones, medidas a las que se opusieron en secreto países como Arabia Saudí, Japón o como la propia Argentina. Esta vez ha habido una masiva movilización contra las élites exigiendo medidas reales. Ha habido 70 detenidos en Glasgow, de los cuales pedimos su inmediata liberación, 6 de ellos españoles, y en la que ha sido la mayor operación policial de la historia del Reino Unido, que se dice pronto. El motivo de la detención fue cortar un puente. Los grandes perjudicados fueron, como siempre, los comunistas, en este caso de la Liga Joven Comunista, que fueron detenidos por este acto. Estamos hablando de que unas 50.000 personas por lo menos recorrieron el día 6 las calles de Glasgow en protesta contra la inacción de los líderes. Recordemos que lo que se estaba pidiendo desde un principio de la cumbre, y de hecho lo que pidió el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, es que los acuerdos tenían que ser mucho más ambiciosos, concretamente 7 veces más ambiciosos de lo que se estaba pidiendo en los acuerdos de París, para no superar el 1,5 grados de temperatura. Y en ese caso ya viviríamos un desastre medioambiental, y de superar los 2 grados o alcanzarlos viviríamos ya a camino de la extinción paulatina
primero de las especies vertebradas, anfibias, insectos y luego paulatinamente pues hasta nosotros mismos de vista de aquí a 2300, haciendo hincapié que en 2100 podremos alcanzar 5,6 grados, lo cual sería completamente invivible. Sin embargo, ha faltado mucha gente a esta movilización que podría haber conseguido una mayor presión social. Greta Thunberg, la famosa activista, que también asistió a la manifestación y de hecho tenía programada hablar públicamente, canceló su discurso para que el foco se pusiera en los activistas del sur global. Hablaron mujeres indígenas de Latinoamérica y Australia, seguramente por las masivas críticas a que una niña blanca occidental acapare y robe toda la atención y el discurso a los verdaderos damnificados de la crisis climática. No olvidemos que esta niña, que es rica y tiene registrada la marca Fridays for Future, ha sido financiada y promocionada por bancos multinacionales como la compañía automovilística BMW o por la propia Casa Real de Mónaco. En la opinión de activistas, científicos y comunidad civil, Néstor, Glasgow ha sido un fracaso, está siendo un fracaso porque sigue en curso, una continuación de la farsa y por tanto de la emergencia climática. El descontento de la población social y las asociaciones ecologistas es total con la cumbre, que la consideramos un nuevo fracaso y un nuevo circo mediático. Por ejemplo, desde Ecologistas en Acción en España se considera que la cumbre es un lavado de cara que solo presenta buenas intenciones y no compromisos reales. Es lo mismo que ocurrió hace unas pocas semanas en la cumbre de Roma, en la reunión del G20, donde los líderes políticos tuvieron buenas palabras, pero no compromisos ambiciosos respecto a mantener los 1,5 grados de aumento. Y recordemos que el G20 representa el 80% del Producto Interior Bruto del planeta y ese es el responsable del 75% de las emisiones del planeta. Y ahí, Alejandro, mientras descansás un minutito, un segundo, sí, gracias. Vos decías la semana pasada que además, y lo sabemos porque pasó con Argentina, simultáneo en Glasgow había como una feria de comercio con la excusa del cambio climático, hacer propuestas comerciales para, entre comillas, intentar resolver el tema climático, pero hacer negocios desde la multinacional. Concretamente, que las multinacionales sigan haciendo negocios detrás de la fachada de alentar estas correcciones y las emanaciones, cosa que nosotros lo podemos comprobar. Yo veía por estos días estas ofertas que recibimos constantemente en nuestros ordenadores, el banco francés diciendo apoye la lucha contra el cambio climático y bueno, ya no seguí lo que había que hacer porque difícilmente le vaya a poner plata a un banco para que me resuelva el problema del cambio climático, pero ellos atacan por todos lados, Alejandro. Ahora te comento eso. Efectivamente, uno de los artículos que no se termina de definir y que es de los más importantes que hay en cuanto a este acuerdo de la COP26, el artículo 6, que habla del mercado de emisiones, de compra-venta de emisiones, que es un gran negocio. Y efectivamente parece, como dices, Néstor, que esta cumbre del clima, más que buscar problemas, busca hacer negocios y busca ser un expositor empresarial. Pero bueno, entrando en materia, finalmente, ¿qué compromisos y qué medidas se han adoptado y se están adoptando en Glasgow y cuál es el balance final? Bueno, lo primero que debo informarles a todos con tristeza, pero sin sorpresa, es que no hay acuerdos legales vinculantes, por lo tanto no hay un compromiso real y nada podemos esperar solo de las palabras y las falsas buenas intenciones de nuestros gobiernos. Sin ir más lejos, la directora ejecutiva de Greenpeace Internacional declaraba: este borrador del texto final no es un plan para resolver la crisis climática, es un acuerdo para que todos crucemos los dedos y esperemos que salga lo mejor posible. Lo segundo es que, como advierten asociaciones ecologistas como la plataforma científica Climate Action Tracker, incluso en el mejor de los casos, si se cumpliesen las promesas hechas ahora mismo en Glasgow en el borrador, tengamos en cuenta que esta noche salió un nuevo borrador y va a haber un borrador hoy a final del día, pero yo estoy hablando de los datos del borrador del día 10 por la noche. El planeta, según estos datos, se dirige no solamente que vamos a superar los 1,5 grados, sino que vamos a superar los 2 grados, alcanzando los 2,4 grados, lo cual es un cataclismo. Porque, como comentamos anteriormente, días antes del comienzo de la cumbre, ya se enfatizaba de que había que multiplicar por 7 los esfuerzos para no superar los 1,5 grados y por 4 por lo menos para no superar los 2. Y es que creo que hay que recordar un poco cuáles son los efectos de los 2 grados, Néstor, para que recordemos. Sí, sí. Hablábamos de que, a ver,
Un momentito. La compu se me volvió loca. Vale. Sí, decía que, bueno, y el tercer aspecto que quería comentarlo, o sea, hablamos de que se van a superar los 2,5 grados, de que no hay acuerdos legales vinculantes y lo tercero es que no hay financiación suficiente. Recordemos que todavía no se han conseguido los 100.000 millones de dólares que anualmente a partir de 2020 se prometieron para ayudar al sur global. Y además, países como Venezuela o Cuba denuncian que las sanciones y los bloqueos comerciales impiden de cualquier forma garantizar la inversión para la transición verde, cosa que no podemos dejar de mencionar. Bueno, recordemos qué pasa. Con 1,5 grados, que era la meta inicial de Glasgow, ya vamos a sufrir terribles consecuencias. Y con 2 grados, un cataclismo. Recordemos algunos datos. Con 1,5 grados, entre el 70 y el 90% de los corales morirán. Con 2 grados morirá casi el 100%, el 99%. Con 1,5 grados, el 14% de la población mundial sufrirá calor extremo, pero si llegamos a los 2 grados, lo sufrirá un 37%. Es decir, según últimos informes, 1.000 millones. Con 1,5 grados, 350 millones de personas sufrirán escasez de agua y con 2 grados serán 411 millones. La crisis de los refugiados actual parecerá insignificante comparado con los 216 millones que podrían convertirse en refugiados climáticos para 2050. Los corales, que sostienen el 25% de toda la vida marina, podrían desaparecer y son el ecosistema base de la misma. No solamente alimentan, sino que sirven de barrera natural contra tormentas, huracanes, y solamente menos del 1% del mar tiene coral y está principalmente concentrado en el Caribe. Sin los corales, la pérdida de costa por erosión será tremenda y los huracanes y otros fenómenos similares serán mucho más fuertes. De hecho, en España estamos teniendo la borrasca Blas, que ya han advertido los expertos que tiene riesgo de convertirse en huracán. Algo insólito porque en España nunca hemos tenido huracanes y lo cual ya demuestra un cambio en las tendencias a las temperaturas del Mediterráneo. Gran parte de las playas y del fondo del mar, Néstor, son coral muerto, convertido en roca, y el es carbono sólido, y el 70% del oxígeno mundial se genera en el océano. Las algas, recordemos que dijimos que generan el 60% del oxígeno mundial, y de ese 70% el dióxido de carbono es contenido por el océano, en el agua y en el sustrato, que es un coral muerto. Entonces, de morir, no solamente que se dejaría de absorber dióxido de carbono y que se dejaría de absorber oxígeno, sino que además se liberaría todo ese dióxido de carbono atrapado en el sustrato. La mitad de la coral de la gran barrera de coral australiana, por ejemplo, ya ha muerto. Y no olvidemos la importancia de los océanos, de donde proviene toda vida, incluida la nuestra, cuando hace 310 millones de años apareció el primer anfibio, que fue el primer vertebrado en pisar la Tierra. Además, un aumento de temperatura de 2 grados provocaría la extinción del 18% de los insectos, entre ellas las abejas, que recordemos que son responsables del 75% de la polinización de los cultivos clave del mundo, el 16% de las plantas, el 8% de los vertebrados, y todo esto provocaría que hubiese hambrunas porque algunos cultivos desaparecerían virtualmente, como por ejemplo el café arábigo. Los amantes del café tendremos que despedirnos de él, también los amantes de la cerveza, porque la cebada también desaparecería, el arroz o el trigo con el que se hace la pasta también desaparecería, lo cual provocaría un caos y unas hambrunas mundiales muy serias. Otro impacto obvio serían las olas de calor brutales, inundaciones, aumento de huracanes, como lo que acabo de comentar. Y además, otro síntoma muy perjudicial es como estas olas de frío cada vez más fuertes, como la Filomena que tuvimos el año pasado en España, que se prevé que ya pueda haber otra este año, la grandísima ola de frío que está afectando al norte de América y sobre todo Asia, con lo cual se han disparado los precios del carbón y del gas, lo cual en vez de hacer que disminuyan, está haciendo que aumenten las emisiones y que por esta razón coyuntural no se puedan cumplir los compromisos climáticos. Entonces, todo esto nos indica que lo que se está acordando en Glasgow nos lleva al desastre. Es verdad, hay algunos aspectos positivos y quiero señalarlo. Algunos hechos despertaron optimismo, Néstor, por ejemplo, por empezar, la temprana edad de los activistas que estaban en Glasgow. Vimos niñas de 9 años, gente de 12, de 16, con mucha conciencia, lo cual ya es un aspecto positivo de que la juventud está consciente de este problema, de que se tiene que actuar con urgencia, y también un acuerdo que sorprendió a todo el mundo, un acuerdo inédito entre Estados Unidos y China,
que si bien ha despertado suspicacias, porque como todos sabemos China, el mayor contaminante actual en emisiones del mundo, no ha participado en la cumbre, pues que anunciase participar con Estados Unidos, su acérrimo enemigo, llama la atención. También hace unas horas una decena de países se comprometían a la propuesta de Costa Rica y Dinamarca de reducir la exploración y la producción de combustibles fósiles, entre ellos Irlanda o Francia. Y respecto a Argentina, quiero hacer hincapié que como estamos en elecciones, y que es muy importante que gane el Frente de Todos, porque lo que viene es el desastre frente a eso, como estamos en elecciones, tanto el gobierno como Fernández no están demasiado centrados en Glasgow y las propuestas son las que ya conocemos, el canje de deuda por protección climática, el famoso acuerdo multimillonario de hidrógeno verde, que también es muy controvertido por la opacidad y la oscuridad de esta empresa. Permitime que te interrumpa mientras claro. tomás un vaso de agua. Ya está en las gateras Alejo Lipsit, que justamente va a hablar de ese tema, porque para nosotros es un tema central, el tema del cambio climático, y no porque ahora nos hayamos convertido en medioambientalistas, sino porque forma parte del sistema económico que queremos cambiar, esta producción de emanaciones que atacan a la humanidad. Adelante, por eso quería avisar que viene Alejo y que está. No, será un placer recibir a Alejo, al al cual admiro y me parece que tiene unas intervenciones brillantes y seguro que podemos hacer un magnífico crossover aquí. Y bueno, volviendo un poquito a Argentina o al contexto latinoamericano, recordemos que Argentina también durante la primera semana se juntó con otros 33 países que anunciaron el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para 2070. Y lamentablemente no conocemos, como digo, más propuestas de Argentina en la COP26, aunque sí que podemos hablar de un aspecto nacional muy positivo, y es que se está tramitando el proyecto de ley de envases con inclusión social por parte del Frente de Todos, que tiene el aspecto positivo de que alude al concepto de responsabilidad extendida del productor. Entonces hace énfasis eso, en el productor y no en el consumidor, que como recalcan ya cada vez más expertos medioambientales, es la clave. También inversores se comprometieron a destinar 1.000 millones en autobuses ecológicos para Latinoamérica, que veremos cómo se hace y si no es otro negocio capitalista oscuro como el del hidrógeno. Y como una cosa que denunciaba Enrique Viale, es que se conformó un grupo de negociación climática en el que estaba Argentina con el Brasil de Bolsonaro, el Paraguay de Abdo y el Uruguay de Lacalle, y anunció que esto podía ser un mal síntoma de que estuviese habiendo algún tipo de negociación que no sepamos por parte de este grupo. También, según informaciones de última hora, en la madrugada pasada el texto matiza, el borrador final de la cumbre, matiza que el mensaje contra las fuentes de energía contaminantes, o sea, porque hasta ahora lo que están criticando los ecologistas es de que apenas se está haciendo un cambio mínimo crítico contra las fuentes fósiles, que era la gran aspiración de esta cumbre de cumbres. Y ahora, recién por primera vez en el borrador último que se publicó anoche, se decía que había que acelerar la eliminación progresiva de la energía de carbón y de los subsidios ineficientes para los combustibles fósiles. Puede parecer una tontería, pero es la primera vez que se apela a la ineficiencia de los combustibles fósiles. Además, esta petición ya aparecía en el borrador del acuerdo publicado en el miércoles, pero a la recta final de las negociaciones parece que por fin el lenguaje ha cambiado y es la primera vez, de hecho, como digo, que aparece ese término, ¿no? Importante. Por su parte, España. España, que Sánchez va muy ecologista, hay que decir que alguna cosa positiva ha adoptado. Por ejemplo, adoptó el compromiso de dejar de financiar públicamente el carbón, el petróleo y el gas para 2022, acuerdo que se sumarán otros 30 países, pero por otra parte debemos criticar que si el oligopolio energético con empresas como Endesa siguen comprando por su cuenta, como está pasando actualmente ahora mismo, ingentes cantidades de carbón y de gas para hacer funcionar nuestra energía, más con la ola de frío que se avecina, más cuando ese dinero o sea, ¿de qué sirve no financiar públicamente carbón y gas si luego nos hemos enterado de que el gobierno español sí que va a seguir financiando estas energías contaminantes en el exterior y por lo tanto siguiendo la depredación neocolonial y el impacto medioambiental en Latinoamérica y en países de África, en muchos lugares además asociados a la muerte, al narco
como vimos, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde Repsol directamente financia a paramilitares para que acaben con la guerrilla que les está molestando cerca de los yacimientos petroleros, o donde nos hemos enterado de que se van a dar unas ayudas multimillonarias para la transición tecnológica de estas empresas. Quiero decir, que ese dinero que se quita por una parte, luego al final se da por otra. Que al final las subvenciones se las llevan siempre las empresas y nosotros lo que nos llevamos son mayores impuestos y quienes acabamos pagando la emergencia climática y la transición verde somos los consumidores, mientras que estas empresas siguen obteniendo récords multimillonarios con beneficios para sus ejecutivos, por supuesto. Pero si esta noticia podríamos considerarla, ya digo, moderadamente buena, además vemos que, como decías tú bien, Néstor, esto es un escaparate empresarial donde además Repsol ha aprovechado para hacer negocios. Repsol, que por cierto es el líder de emisiones en el Mar del Norte y que sin duda van a seguir haciendo negocios de estos, como decimos, de hidrógeno, de gas natural, que siguen siendo contaminantes, por lo menos a un proceso como puede ser la extracción. A su vez, el Banco Europeo de Inversiones invirtió 2.850 millones de euros en acción climática para 2020, lo que representa el 40% de su actividad en el país, lo cual indica por lo menos un cambio positivo en la tendencia. Y otro aspecto negativo, muy negativo, es que la UE hace 15 horas planteó incluir el gas natural como combustible verde en la transición contra el cambio climático, lo cual es un absoluto despropósito, porque el gas contamina tanto por el impacto de extracción como por el impacto de combustión. De hecho, según estudios, el gas natural produce más efecto invernadero en la atmósfera y afecta más gravemente a la salud que el CO2. Por tanto, ni es ecológico ni es viable. Y a nivel molecular, el metano es más potente que el dióxido de carbono, o sea, contribuye a la formación de ozono troposférico y es un potente contaminante atmosférico local que causa graves problemas de salud. Al final de su ciclo de vida, además, el metano se transforma en dióxido de carbono y vapor de agua, lo que contribuye todavía más al cambio climático y a tener un aire contaminado en las ciudades. Así pues, la reducción de emisiones de metano anunciada también en la COP26, recordamos que los países se han comprometido a reducir un 25% las emisiones de metano, segundo gas siempre olvidado por el protagonismo del dióxido de carbono. Es increíble, ¿no? La hipocresía y las mentiras que nos cuentan. O sea, este señor Timmermans, el vicepresidente del Pacto Verde de la Unión Europea, que justamente criticaba el uso del gas natural en 2020, ahora lo apoya y dice que hay que incluirlo como una de las energías verdes, ¿no? Lo cual nos muestra la absoluta falsedad y que no podemos esperar nada de la transición verde ecocapitalista. Haciendo también mención a Brasil, que no quiero olvidarla, el pulmón del planeta, el Amazonas, y más cuando ha hablado nuestro compañero Beto Almeida hace un momento. Brasil, por su parte, se comprometió a acabar con la deforestación ilegal para 2028, lo cual no ha sido tomado en serio por los ecologistas y es de risa porque seguramente no quede ni un árbol, metafóricamente, para ese entonces en Brasil, si se sigue este ritmo de deforestación. Recordemos que según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, en 2020 la deforestación de las selvas tropicales en la región amazónica brasileña aumentó un 9,5%, una cantidad que supuso la mayor superficie deforestada desde 2008, es decir, se talan en árboles unos 4.430 campos de fútbol por día, o lo que es lo mismo, 3 campos de fútbol por minuto, una locura. Y la deforestación brasileña exterminó un área de 7,9 veces el tamaño de la ciudad de Sao Paulo, lo que representa 626 millones de árboles cortados. El impacto inmenso de esta deforestación y de los incendios de estos 2 últimos años en el Amazonas han producido una auténtica locura, Néstor, y es que ahora mismo hay regiones del Amazonas que emiten más carbono del que absorben. Y las selvas amazónicas han sido fundamentales estas décadas pasadas por los conocidos como sumideros, que es básicamente la absorción por parte de los bosques del 25% de las emisiones de carbono generadas por el uso de combustibles fósiles. Por otra parte, países como Australia anunció un millonario fondo para la captura de carbono y Estados Unidos también ha anunciado nuevos programas de captura de carbono. Más de 130 empresas y 40 organizaciones ligadas a la industria de la moda también han hecho público el lunes pasado que en el marco de la cumbre, en el marco de este lunes, que harán un esfuerzo para recortar el 50% de las emisiones de sus actividades aquí a 2030. Eso, entre otras muchas cosas que, como digo, están pasando ahora mismo y se están negociando en los despachos de Europa. Alejandro, te agradecemos mucho, como siempre, estos informes.
que va a tener continuidad este tema con la mirada de Alejo Lipsit dentro de un ratito. Si te quedás y si no, te saludo hasta la semana que viene, seguramente me para quedo. tu columna estar de nuevo con